Estás solo, no como una etapa pasajera, ni como un accidente de la vida. Estás solo, porque ese es tu estado natural, el que siempre te ha acompañado silenciosamente, esperando a que finalmente lo aceptes. Y si estás leyendo esto, es porque una parte de ti ya lo sabe, pero también porque hay algo más profundo, algo que todavía no has terminado de comprender. La mayoría de las personas no puede soportar lo que tú vives cada día, no porque sean más débiles ni más fuertes, sino porque la verdadera soledad exige una clase de valentía que casi nadie posee. Requiere el coraje de mirar hacia adentro, cuando el mundo entero te insiste en mirar hacia afuera. Carl Jung lo entendió como pocos. La soledad no es falta de compañía, es la presencia intensa de uno mismo. Y ahí es exactamente donde la mayoría fracasa. Prefieren el ruido constante de las voces externas antes que enfrentar el silencio implacable de su propia mente. ¿Por qué? Porque en ese silencio aparecen todas las cosas que han evitado durante años. Sus miedos, sus contradicciones, las máscaras que se les han caído sin que quieran admitirlo. La soledad verdadera funciona como un espejo brutal, y la mayoría no soporta lo que ve reflejado. Te hicieron creer que estar solo es un castigo, una señal de fracaso social. Te repitieron que la felicidad está en rodearte de gente, que la plenitud llega por medio de la conexión humana. Pero nadie te explicó que existen dos formas de soledad: la que te destruye porque huyes de ti mismo, y la que te construye porque por fin te encuentras en el vacío. Y descubres que ese vacío no estaba tan vacío como pensabas. Jung dedicó años a explorar las profundidades de la psique humana, y una de sus conclusiones más duras fue clara. La individuación, convertirte en quien realmente eres, exige soledad. No puedes descubrirte mientras estás ocupado siendo lo que otros esperan de ti. No puedes reconocer tu verdadera voz mientras intentas gritar por encima de un coro ajeno. La transformación auténtica ocurre en la soledad, en ese territorio donde nadie te observa, nadie te juzga, nadie te exige que seas algo distinto de lo que realmente eres. Pero aquí viene el problema. La soledad real aterroriza porque implica responsabilidad absoluta. Cuando estás solo, ya no puedes culpar a nadie por tus decisiones. Ya no hay excusas, no hay refugios, no hay opiniones externas en las que esconderte. Solo existes tú y tu sombra. Esa sombra, como Jung la llamó, contiene todo lo que has evitado. Tus miedos disfrazados, tus debilidades negadas, tus deseos reprimidos. Es la parte oscura de tu psique, y cuando estás solo, no puedes seguir pretendiendo que no existe. Por eso tantos huyen. Prefieren la ilusión de conexiones superficiales antes que enfrentar la oscuridad que llevan dentro. Se rodean de ruido, de pantallas, de conversaciones fugaces, de distracciones interminables. Cualquier cosa con tal de no quedarse a solas con lo que son de verdad. ¿Sabes qué diferencia a quienes soportan la soledad de quienes se rompen en ella? La capacidad de integrar su sombra. Los débiles la niegan, los fuertes la aceptan. Jung lo dejó claro. Uno no alcanza la luz imaginando cosas bonitas, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa es la clave. No se trata de escapar de tu oscuridad, sino de mirarla, entenderla, integrarla. Cuando lo haces, el miedo disminuye. La soledad deja de ser un peso y se convierte en un laboratorio donde puedes experimentar contigo mismo, sin la presión del mundo exterior. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para complacer a otros? ¿Cuántas partes de ti has mutilado para encajar en un molde que ni siquiera elegiste? La mayoría vive eternamente representando un papel. Hijos obedientes, trabajadores productivos, amigos siempre disponibles, parejas comprensivas. Pero rara vez son ellos mismos. Porque ser uno mismo exige algo muy incómodo. Estar solo el tiempo suficiente para descubrir quién eres sin las expectativas del resto. Y eso asusta. Asusta porque tal vez no te guste la persona que encuentres.
La soledad no es el enemigo. El enemigo es la dependencia emocional, esa necesidad constante de aprobación que te convierte en esclavo de lo que otros piensan. Cada vez que buscas validación, entregas una parte de tu poder. Cada vez que necesitas compañía para sentirte completo, estás confesando que no te crees suficiente por ti mismo. Mientras sigas creyendo eso, seguirás atrapado en las opiniones ajenas. Jung llamaba a la persona a esa máscara social que usamos para movernos por el mundo. El problema aparece cuando tu máscara se convierte en tu identidad. La soledad es el único espacio donde puedes quitártela sin que haya consecuencias, donde puedes ser brutalmente honesto contigo mismo. Pero la mayoría nunca llega hasta ahí. Se quedan atrapados en vidas que no les pertenecen, trabajos que odian, relaciones que solo existen para evitar el silencio. Porque el miedo a la soledad es más fuerte que el deseo de libertad. Prefieren una mediocridad acompañada antes que una grandeza solitaria. Y aquí viene la ironía. Mientras más huyes de la soledad, más vacío te sientes. Porque la plenitud no llega llenando tu vida de gente, sino llenándote a ti mismo. Nietzsche, de forma brutal, escribió que quien no puede estar solo, tampoco puede amar. Si no soportas tu propia compañía, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Si huyes de ti mismo, estás admitiendo que no vales la pena. Y esa admisión silenciosa contamina todas tus relaciones. Entonces, ¿qué hacen aquellos que realmente soportan la soledad? Se enfrentan a sí mismos sin mentiras, sin filtros y sin anestesia. No huyen de sus pensamientos oscuros, los observan. No rechazan sus emociones incómodas, las procesan. No buscan distracciones para evadir su propio peso interno. Se sientan en silencio y dejan que todo salga a la superficie. Y lo que descubren es algo que la mayoría nunca sabrá. La soledad no es un vacío, es un portal hacia el inconsciente, hacia esas profundidades interiores que casi nadie se atreve a explorar. Carl Jung dedicó su vida a estudiar ese territorio interno, y una de sus conclusiones más inquietantes fue que dentro de cada ser humano existe una inteligencia ancestral, una sabiduría profunda, que no se aprende en libros ni en discursos. Pero esa sabiduría solo aparece cuando silencias el ruido exterior lo suficiente como para escucharla. El inconsciente colectivo, ese depósito de arquetipos, símbolos y fuerzas psíquicas compartidas por toda la humanidad, no se revela bajo luces brillantes, ni en medio de conversaciones superficiales. Se revela cuando dejas de escapar de ti mismo. Ahí, en ese silencio, comienzas a ver patrones que antes parecían invisibles. Conexiones entre tus emociones y tus sueños. Mensajes escondidos en tus impulsos. Ciclos que se repiten esperando ser entendidos. Pero la mayoría nunca llega tan lejos, porque el camino hacia adentro es oscuro, incierto, intimidante. No hay instrucciones claras. No hay garantías de éxito. Solo estás tú y lo desconocido. Y lo desconocido es el gran enemigo psicológico del ser humano. Aquí es donde aparece la trampa social. Te han condicionado desde pequeño a temer la soledad. No porque sea peligrosa, sino porque una persona que se conoce a sí misma no se deja controlar fácilmente. Si no necesitas aprobación externa, no pueden manipularte con elogios. Si no temes el rechazo, no pueden presionarte con amenazas sociales. Si aprendes a estar bien contigo mismo, ya no necesitas comprar lo que te venden para sentirte suficiente. Por eso te bombardean con estímulos diseñados para mantenerte distraído. Redes sociales, notificaciones, fiestas, tendencias vacías. Todo lo que haga falta para evitar que entres en contacto con tu propio centro interior. Porque alguien que ha integrado su sombra, alguien que se siente completo en soledad, es peligroso para el sistema, no para las personas. Jung descubrió que los arquetipos viven dentro de todos nosotros. El héroe, el sabio, el rebelde, la madre, el padre, el niño interno, el destructor, el creador. Todos están ahí, esperando ser reconocidos.
Pero solo puedes entrar en ese territorio psíquico si te sumerges en tu interior, y eso requiere aislamiento, silencio y paciencia. Mientras estás ocupado respondiendo mensajes, cumpliendo expectativas ajenas, corriendo detrás de validaciones externas, jamás podrás escuchar la voz profunda de tu propia psique. Piensa en los grandes genios de la historia. Ninguno desarrolló sus ideas rodeado de multitudes. Tesla pasaba horas en sus laboratorios completamente solo. Einstein caminaba en silencio durante días enteros. Nietzsche se internaba en las montañas para confrontar su propia mente. No eran antisociales. Simplemente entendieron que las ideas más profundas nacen en el aislamiento, no en el ruido. Pero la soledad creativa tampoco es cómoda. Es un camino lleno de obstáculos internos. Enfrenta tus dudas, tus limitaciones, tus miedos, también tus ambiciones más ocultas. Pero ese dolor es fértil. Es un dolor que transforma. Jung lo sabía mejor que nadie. La soledad es el precio de la individuación. No puedes convertirte en tu versión más auténtica mientras estás imitando a otros. No puedes descubrir tu propósito mientras sigues persiguiendo propósitos que no son tuyos. No puedes encontrar tu voz mientras estás atrapado en el coro homogéneo de la sociedad. Pero también hay una advertencia. La soledad mal gestionada puede destruirte. Cuando te aíslas por miedo al mundo, cuando huyes porque sientes que no perteneces a ninguna parte, cuando tu soledad se convierte en una barrera defensiva, entonces la soledad deja de ser una herramienta y se transforma en una prisión. La diferencia está en la intención. Estás solo porque elegiste encontrarte, o porque te estás escondiendo. La primera forma es liberadora. La segunda te paraliza. Jung lo advirtió. La soledad elegida es medicina. La soledad impuesta puede ser veneno. La soledad voluntaria te da control. Te permite salir cuando lo necesites, equilibrar tu mundo interno con el externo. Pero la soledad forzada te vuelve reactivo, resentido, atrapado en tu propio dolor. ¿Y qué ocurre con aquellos que no pueden tolerar ni 5 minutos a solas con sus propias voces internas? Caen en relaciones tóxicas, en adicciones, en trabajos que los consumen, en rutinas que los vacían. Buscan llenar el vacío con estímulos externos, sin entender que el vacío no se llena desde afuera, se llena enfrentándolo. Cada adicción es un intento desesperado de evitar ese encuentro interno. Cada distracción es un escape temporal. Cada relación codependiente es un mecanismo para no sentir el silencio. Pero mientras más evitas el silencio, más fuerte se vuelve esa sensación de vacío. Jung lo vio una y otra vez en sus pacientes. Personas admiradas, exitosas, rodeadas de amigos, pero completamente vacías por dentro, porque nunca se habían detenido a preguntarse quiénes eran de verdad. Vivían desde máscaras, desde guiones heredados, desde expectativas ajenas. Habían interpretado tantos papeles que habían olvidado al actor original. Cuando finalmente se quedan solos, se quiebran, porque no encuentran nada sólido dentro. Su identidad estaba construida sobre arena. Pero tú no tienes por qué terminar como ellos. Tienes otra opción. Puedes elegir la soledad antes de que la vida te obligue a enfrentarla. Puedes explorar tu sombra antes de que explote en un momento de crisis. Puedes construir una identidad firme, sólida y auténtica, basada en tu verdad interior, no en la aprobación o en los deseos ajenos. Y cuando haces eso, la soledad deja de ser un monstruo que te persigue y se convierte en un refugio, un lugar donde te fortaleces, donde limpias el ruido, donde vuelves a ti. La soledad, en ese punto, deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio sagrado, el espacio donde ocurre la transformación real, donde te conviertes en quien realmente eres y no en quien te dijeron que debías ser. Jung también comparó todo esto con el viaje del héroe. No el héroe de las películas, sino el héroe interno. Aquel que se enfrenta a sus propios dragones, que desciende voluntariamente al inframundo de su psique,
que regresa transformado. Ese viaje es profundamente solitario. Nadie puede recorrerlo por ti. Puedes tener guías, maestros, incluso acompañantes. Pero la batalla final siempre será tuya. Y esa batalla sucede cuando el ruido exterior finalmente se apaga. Porque los enemigos más peligrosos no están afuera, están dentro. Son tus creencias limitantes, tus miedos enterrados, tus deseos reprimidos, tus inseguridades silenciosas. Y solo puedes derrotarlos cuando te encuentras a solas con ellos, sin distracciones que los maquillen. La soledad no te debilita, te fortalece. Cada minuto que pasas, a solas contigo mismo, construye un tipo de fuerza que no se compra, ni se finge. Es fuerza interna, fuerza estructural, una fuerza que no depende de los demás. Cada vez que eliges no distraerte, estás entrenando tu mente. Cuando enfrentas tus pensamientos incómodos sin huir, estás integrando partes tuyas que antes rechazabas. Con el tiempo, esta práctica te vuelve inquebrantable. No porque seas invencible, sino porque has dejado de depender del mundo externo para sentirte entero. Te conviertes en alguien que se sostiene a sí mismo, alguien cuya estabilidad no puede ser arrebatada fácilmente. Te vuelves alguien difícil de manipular, difícil de derribar, difícil de apagar. Pero hay algo importante. No puedes fingir este proceso. No puedes saltarte pasos. No puedes apresurar la individuación. Es como cocinar algo que requiere tiempo. Si intentas aumentarlo al máximo, lo arruinas. Si huyes del calor, nunca se transforma. Necesitas dejar que el proceso siga su curso natural. Necesitas soportar la incomodidad inicial, el aburrimiento profundo, el silencio que asusta. Porque en ese silencio no hay vacío, hay potencial, hay territorio sagrado esperando a ser explorado. Jung también descubrió algo esencial. Dentro de ti viven opuestos, luz y oscuridad, amor y rabia, fuerza y fragilidad. La mayoría de las personas intenta negar uno de los polos. Intentan ser solo luz, solo bondad, solo armonía. Pero cuando haces eso, tu oscuridad no desaparece, se oculta, se va a la sombra, y desde la sombra actúa sin que lo notes. Jung llamó a este fenómeno enantiodromia. Cuando reprimes algo, termina convirtiéndose en su opuesto. Si reprimes tu ira, te vuelves pasivo-agresivo. Si reprimes tu tristeza, se convierte en depresión. Si reprimes tus deseos, se transforman en compulsiones. La única forma de evitar esto es integrar tus dos lados. Reconocer que eres complejo, que puedes sentir amor y rabia al mismo tiempo, que puedes ser noble y egoísta, que puedes ser fuerte y a la vez frágil. Esa complejidad no te hace defectuoso, te hace humano. Y solo puedes integrarla cuando estás solo, cuando nadie te juzga, cuando no tienes que fingir. La mayoría de las personas vive dividida. Muestran una cara al mundo y esconden la otra. Y esa división las agota. Requiere energía constante mantener la máscara, reprimir lo indeseable, ocultar el caos interior. Con el tiempo, esa división enferma. A nivel emocional, psicológico, incluso físico. El cuerpo siempre termina diciendo la verdad que la mente oculta. Jung vio esto una y otra vez. Neurosis, ansiedad, colapsos emocionales. No eran casualidades. Eran señales del inconsciente gritando. Lo que estás evitando quiere ser visto. La única cura es traer a la luz lo que ha estado escondido. Pero eso asusta. Asusta porque al integrar tu sombra descubres que no eres la imagen perfecta que pensabas. Descubres que tienes impulsos oscuros, deseos complicados, pensamientos incómodos. Esa revelación destruye la versión idealizada que construiste de ti mismo. Pero también te libera, porque esa versión idealizada era falsa. Era una construcción social, una máscara diseñada para sobrevivir en un mundo que exige perfección. La verdad es que eres humano, caótico, contradictorio, complejo. Y eso está bien. Es lo único auténtico. Cuando aceptas tu humanidad completa,
Dejas de castigarte por no ser perfecto. Dejas de compararte con estándares imposibles. Dejas de cargar con la culpa de tener sombra. Porque todos la tienen. La diferencia es que la mayoría la niega. Y aquí viene una ironía brutal. Muchos de los que predican pureza, bondad absoluta o espiritualidad elevada son quienes tienen sombras más intensas, porque han reprimido tanto que su sombra crece descontrolada. Jung trabajó con sacerdotes, médicos, personas respetadas, y muchos estaban al borde del colapso porque habían negado partes enteras de sí mismos. Habían construido una identidad basada en la represión, y esas identidades, tarde o temprano, se quiebran